Colombianos, atención, es muy grave lo que está pasando con todo este caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, señores. Pues resulta que en las últimas horas se conoció que un francotirador asesinó al esmeraldero Pedro Aguilar en exclusivo sector de Bogotá. La cuestión es que este señor al parecer era pareja sentimental de Sandra Ortiz, involucrada pues en este caso de corrupción. Están tratando de relacionar pues este crimen con este caso de corrupción, pero también tenemos que tener en cuenta que este era un zar de las Esmeraldas y que ya había sufrido atentados previamente. Pues la policía confirmó que el crimen se cometió cerca del centro comercial Palatino, en exclusiva localidad de Usaquén, en Bogotá. ¿De quién se trataba? Pues sí, Juan Sebastián Aguilar, conocido como Pedro Aguilar o Pedro Pechuga, fue asesinado el miércoles 7 de agosto, festivo, señores. Según las versiones conocidas, desde una montaña aledaña, un francotirador habría disparado a Aguilar. El reconocido esmeraldero fue parte del esquema de seguridad de Víctor Carranza y había sufrido un atentado anteriormente. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó extraoficialmente que el crimen se cometió cerca del centro comercial Palatino, en exclusiva localidad de Usaquén. De hecho, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, no dio mayores detalles en una rueda de prensa en la mañana del jueves. Solo dijo que fue informado sobre el hecho y lo calificó como lamentable. También señaló que las autoridades investigan los detalles del hecho. Al parecer, él se encontraba dentro de su apartamento cuando fue alcanzado por impactos de un francotirador. Por su parte, Fede Esmeraldas, a través de un comunicado, expresó su más profunda indignación y rechazo ante la muerte violenta del señor Juan Sebastián Aguilar, ocurrido en las últimas horas en la ciudad de Bogotá. Este lamentable hecho atenta no solo contra la vida de un ser humano, sino también contra los valores de seguridad, paz y respeto que defendemos como gremio. Nos solidarizamos con la familia de la víctima en este doloroso momento y exigimos a las autoridades competentes una investigación rigurosa y expedita que permita esclarecer los hechos. ¿Qué vínculo tenía con Sandra Ortiz? Pues según han dicho varios medios, la exconsejera presidencial para las regiones e implicada en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, Sandra Ortiz, compartía con Aguilar una relación sentimental. La FM de RCN Radio habló con Ortiz, quien habría confirmado esta información. Ambos, Ortiz y Aguilar, son oriundos de Boyacá, y según algunas versiones, el esmeraldero habría apoyado la carrera política de la exconsejera presidencial directiva del partido Alianza Verde. Según el testimonio de los exfuncionarios de la Unidad Nacional de Riesgos, Olmedo López y Sneider Pinilla, la exfuncionaria de presidencia habría sido la encargada de entregar las coimas de dinero a Iván Name, entonces presidente del Senado, para impulsar las reformas en el Congreso, cosa que no se verificó finalmente, y dicen que esta relación de el esmeraldero con Sandra Ortiz pues se vio afectada por este escándalo y se alejaron cuando estalló esto, señores. También con el asesinato de Aguilar se revive este capítulo sin resolver y quedan dudas de por qué se alejaron cuando estalló todo el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Riesgo. Seguramente esa información será complicada de verificar, ya que Ortiz siempre ha negado todos los señalamientos en su contra y Aguilar se llevó varios secretos a la tumba, ¿no? Habrá que esperar las investigaciones quién está detrás de ese crimen. Sin embargo, la gente ya empieza a especular y empiezan a opinar. Sandra Ortiz, consejera de regiones, era la compañera sentimental de Pedro Aguilar o Pedro Pechugas. Hay que recordar que esta señora fue señalada por Sneider Pinilla de llevar 3.000 millones al señor Name. ¿Cómo así que mataron al supuesto marido de Sandra Ortiz, la que le llevaba plata a Name en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos? ¿Y ahora qué? ¿Quién podrá defenderla? Asesinan al empresario Pedro Aguilar, poderoso esmeraldero, pareja sentimental de Sandra Ortiz, exconsejera para las regiones. Ortiz está involucrada en el proceso de la Unidad de Gestión de Riesgos por llevar 4.000 millones de pesos a los presidentes de Senado y Cámara, ¿no? Pues habrá que esperar, señores, qué hay detrás de este crimen, pero ya levanta mucha ampolla, ¿no? Catalina Suárez, periodista, pues especula sin tener pruebas, pero dice lo siguiente. ¿Empezaron los asesinatos de personas que muchos tenían que ver con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo? Esmeraldero cercano a Sandra Ortiz, exconsejera de las regiones, involucrada en todo este escándalo de la unidad, fue asesinado por un francotirador en plena séptima en su apartamento frente al Palatino. ¿Qué le dice Beto Coral? Catalina, no haga eso. En la misma W Radio para la cual usted trabaja, informaron que era el segundo atentado en contra del señor y que puede ser un tema de guerra de esmeralderos. Es una pregunta capciosa que introduce supuestos implícitos que son falsos o engañosos. Y Catalina Suárez responde, mi hijo, no se confunda, y a mí no me diga qué hacer y no es capciosa, es directa. Que responda la investigación, no usted. Ah, salió respondona la periodista. Y pues Beto Coral le dice, no se confunda, ¿acaso quién es usted, Catalina? ¿Una tuitera más como yo? Estoy refutando una pregunta tramposa y mentirosa, y lo haré siempre que pueda con cualquier persona. Si hace esa pregunta es porque tiene indicios y pruebas. ¿Cuáles son? ¿Qué tiene que ver el señor con el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos? ¿Que él conoció a Sandra Ortiz?
Y Catalina sigue respondiendo, te dolió el no se confundan. Beto, es que siempre crees que todas las mujeres nos pueden tratar igual, que es baja la manera que dices las cosas, que las mandas, que tienes el poder y que solo tú tienes la razón y no. Por eso, el que no se confunda, y lo repito, conmigo no. 2. Tuitera sí, entre muchas cosas que soy, para las que me he preparado y que hago. Ojalá el tiempo te haga recordar este trino para ver qué tan mentirosa y tramposa era la pregunta. No sabía que cuando se hace una pregunta en esta red hay que pasarle a don Beto un archivo diciéndole por qué se cuestiona. Sigue esperando a que te envíe. Sigue esperando. Saludo, dice la señora, ¿no? Y pues acá también le dicen, ¿por qué será que cuando a una periodista se le cuestiona su trabajo, piensa que es solo por el hecho de ser mujer y que se escuda en que la están atacando? Y ella responde, no me escudo, yo le contesté al señor, no hay que pedirle permiso a hacer preguntas de nada ni tengo que pasarle a él información de nada. Más bien lea esta secta de locos que tienen siguiéndolos los ataques que hacen siempre tan cobardes metiéndose en la cama de una mujer, dice la señora. Y se ríe, ja 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 ja. Pues ahí le preguntan dónde están las pruebas para hacer esta afirmación y no las tiene, ¿no? Se escudan en lo que acabó de decir la señora. Sin embargo, Elizabeth Ortiz sí le dijo a Catalina Suárez una verdad. Es lamentable ver cómo esta señora ahora trata de desviar la narrativa respecto a la que una vez se mencionó en la W Radio, medio en el cual trabaja anteriormente. Se habló de que los atentados contra este esmeraldero podrían estar relacionados con conflictos internos entre otros esmeralderos. Sin embargo, ahora parece estar intentando involucrar de alguna manera a la exconsejera Sandra Ortiz. Esta manipulación de la información es infame y preocupante. ¿Por qué cambia la versión inicial? La verdad no debería ser distorsionada para conveniencia personal o de agendas ocultas, le dicen aquí a la periodista. Por otro lado, señores, hablando del escándalo de la Unidad Nacional de Riesgos, se llevó la diligencia judicial en la cual se pedía medidas de aseguramiento contra Olmedo López y Sneider Pinilla por este escándalo. Pues unas extrañas solicitudes de las víctimas enredaron la audiencia a medida que fue transcurriendo. Los abogados de los imputados le pidieron al juez de control de garantías poner orden a la diligencia judicial. La audiencia se reanudará hasta el 31 de agosto. Hasta el 31 de agosto, señores, es decir, casi 25 días. Cuando todo marchaba por buen camino, las intervenciones de los representantes de las víctimas acreditadas afectaron el curso de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, Olmedo López, y el exsubdirector Sneider Pinilla. Debido a esto, los abogados de los procesados le pidieron al juez poner orden a la diligencia judicial, al considerar que las peticiones de los abogados eran superfluas y confusas, por lo que poco o nada tenían que ver con lo mencionado por la Fiscalía General. El abogado Francisco Bernate aseguró que parecía un discurso proselitista que no tenía relación con el objeto de la audiencia y por más de que fuera 7 de agosto, la audiencia no era necesaria para discursos. Para Bernate, los delegados de las víctimas hicieron afirmaciones calumniosas en contra de la fiscal del caso. Es impresentable e inadmisible, dijo el abogado. La gota que derramó el vaso fue la intervención del abogado Pablo Bustos, quien representa a 2 comunidades indígenas y que palabras más, palabras menos, aseguró que la Fiscalía no había cumplido su deber de investigar los hechos de corrupción en la Unidad Nacional. La fiscal también pidió la palabra para asegurar que desde la audiencia del pasado 25 de julio ha recibido todo tipo de cuestionamientos y señalamientos calumniosos. Ella dice: desde la audiencia preliminar anterior, la Fiscalía General ha tenido que soportar las continuas afirmaciones, cuando menos injuriosas, del señor Pablo Bustos, manifestó la delegada del ente acusador. En su intervención le pidió al juez que ponga las condiciones y exija el respeto que se merece para cada una de las partes intervinientes. En realidad es muy desafortunada su intervención cuando trata a esta Fiscalía de inoperante, de lenta, que han sido solamente los procesados los que han traído la evidencia que se ha presentado aquí. Todas las intervenciones, además de groseras, mentirosas, son contraevidentes. Usted se ha dado cuenta, su señoría, que hemos traído la información estrictamente necesaria para apuntar de manera seria una inferencia razonable de autoría o participación. Para la fiscal, tras las extensas audiencias, se ha demostrado el trabajo investigativo y la recolección de pruebas documentales y testimoniales para corroborar lo que han dicho tanto Olmedo López como Sneider Pinilla en sus interrogatorios. Han sido intervenciones serias, apuntadas y juiciosas con el material probatorio que hemos considerado podemos apalancar esta solicitud de medida. Entonces, su señoría, le agradezco mucho que le reconvenga porque en realidad es ofensiva cada una de las manifestaciones cuando se refiere a la Fiscalía. Pues el juez fijó para el próximo 31 de agosto, a partir de las 9 de la mañana, la reanudación de la audiencia con la intervención de los representantes de víctimas y de los abogados de los 3 procesados, señores. Sin embargo, hay algo que llamó la atención en esta audiencia, y es que revelaron la desaparición de pruebas en el caso de corrupción. Dice Sneider Pinilla que borró conversaciones.
Y es que durante la audiencia, la fiscal Patiño manifestó su preocupación por la desaparición de pruebas tras la admisión del ex subdirector de la Unidad Nacional que había eliminado chats pues, que podrían ser esenciales para el desarrollo del caso. ¿Por qué los eliminó? Es lo que nos preguntamos, señores. Lamentable esto. Pues la acusación formal presentada el 25 de julio incluye 5 delitos: concierto para delinquir, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y falsedad en documento privado. La fiscal delegada María Patiño solicitó que los acusados sean detenidos preventivamente pues en una guarnición militar. En su intervención durante la audiencia, la fiscal Patiño destacó la grave preocupación por la pérdida de evidencia en el caso. Según la fiscal, Sneider Pinilla admitió en un interrogatorio que eliminó varios chats que podrían ser cruciales para la investigación. Además, la Contraloría General de la República alertó sobre la desaparición de 69 cajas que contenían material probatorio vital para esclarecer los hechos de corrupción. La fiscal Patiño expresó serias preocupaciones sobre la posible manipulación de pruebas en el contexto del caso de la corrupción que se encuentran involucrados varios procesados. Durante su intervención, la fiscal destacó los riesgos asociados con la falta de concesión del principio de oportunidad o la ausencia de un preacuerdo, que podrían llevar a los acusados a intentar destruir, modificar o falsificar la evidencia física y los elementos materiales probatorios. También advirtió sobre la posibilidad de que los implicados induzcan a terceros a comportamientos desleales hacia la administración de justicia, señores. Esto se enreda cada vez más. Estas personas corruptas quieren dilatar esto, quieren confundir, ahora que borraron pruebas y definitivamente, ¿no? Pues Gustavo Moreno reapareció y pues es el abogado de Sneider Pinilla, el exdirector de la Unidad Nacional de Riesgos, y pidió garantizar la seguridad de su cliente. Advirtió el riesgo que corre como testigo por la información que ha revelado. No lo pueden enviar donde están quienes resulten salpicados, ¿no? Unos piden cárcel, otros piden guarnición militar. Vamos en la misma línea, en procura de la verdad. Los testigos hoy imputados han sido claves para que se devele un entramado de corrupción que le preocupa al país, y a nosotros como abogados defensores nos preocupan las garantías, que se les garantice la vida. Lo más importante después de la vida es la libertad, y si a estas personas se les va a privar de la libertad, hay que garantizarles la vida. La cooperación no puede ser una sentencia de muerte, así que le pedimos a la judicatura que le den garantías a los hoy imputados que se están sometiendo, que han colaborado, que han entregado evidencia, que van a reparar el daño ocasionado con sus conductas. Así que insistimos como bancada defensiva en las garantías de los hoy imputados. Muchas gracias. ¿Cómo les parece, señores? Piden garantías para que no sean asesinados, ¿no? Por otro lado, colombianos, pues aparece el señor Iván Duque, la señora Katy Jubinaville y la señora Catherine Miranda, bien oportunistas, señores, atacando al gobierno de Petro porque cumplió 2 años de gobierno donde han sido pues varias cosas positivas, pero esta gente se dedica a atacar pues cosas que estaban incrustadas desde gobiernos anteriores, como la corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos. Y el señor Iván Duque sale diciendo lo siguiente: no más espejo retrovisor, es decir, que no miren nada de su gobierno, sabiendo que la Procuraduría ahorita está investigando a 2 ex subdirectores de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de su gobierno por corrupción. Hágame el favor. No más desgobierno, dice el señor. El país va mal. Es el momento de gobernar. Vamos a ver qué dice y qué le responden los usuarios. Llevamos 2 años escuchando discursos de retrovisor, de mentiras y de excusas. Retrovisor. Aquí hay una realidad. La inversión en el país va mal. La seguridad va mal. La confianza de quienes invierten en el país va mal. Y fuera de eso, partamos de una base. No han hecho sino contaminar con convicciones ideológicas todos los sectores que tienen que responder a la necesidad del pueblo colombiano. Así ha sido con el sector de la salud, donde han pretendido devolvernos al seguro social. O en las pensiones, donde han edificado un corralito para utilizar el ahorro de los colombianos y convertirlo en la caja menor o el cajero automático del gobierno para financiar muchas locuras, como el tal puente elevado entre Buenaventura y Barranquilla. Este señor habla por los intereses de los banqueros, este señor habla por los intereses de las EPS, o es el mismo discurso que está manejando Álvaro Uribe Vélez sobre la Ley 100 y el Seguro Social. ¿Qué opinan? Han desmoralizado a una buena parte de la fuerza pública, han premiado a criminales y fuera de eso han deteriorado por completo la situación fiscal del país. A nosotros nos tocó enfrentar una pandemia, lo cual se le olvida al señor Petro. Y se le olvida además que se enfrentó una pandemia pese a toda la oposición y ataques que él le hizo a un gobierno que tenía que responder a las necesidades de todo un pueblo, donde se bajaron los precios de los combustibles para permitir que la economía colombiana saliera adelante y pudiéramos además abastecer a un país en una situación precaria que solamente se había vivido en el último siglo una sola vez, prácticamente un siglo antes de padecer esta tragedia en el año 2020. Y fuera de eso, claro que se acudieron a créditos de la banca internacional
para poder ayudarle al país a salir adelante. Y logramos crecer a más del 10% en el 2021 y a más del 8% en el 2022. No como ese crecimiento mediocre el año pasado, que escasamente estuvo por el orden del 1% o el que se proyecta para este año. No más mentiras, no más retrovisores. Gobiernen y gobiernen pensando en la gente, no en favorecer a una camarilla de personas que hacen parte de un concepto ideológico extremista que se hace llamar progresista, pero que en realidad es pobrecista, porque está empobreciendo a Colombia. Oiga, que cinismo el señor Iván Duque, ¿no? Hablando de crecimiento económico, cuando endeudó y creó un hueco fiscal para el siguiente gobierno y dejándolo casi en la bancarrota, señores. También justifica la pandemia con este despilfarro que hubo en vacunas que no han sido reveladas cada precio de cada vacuna ni nada, ¿no? El despilfarro fue bestial, señores. Es increíble el cinismo. Y aquí dicen, acabaste hasta con el nido de la perra, ¿no? Y le dicen, el legado de Duque, ¿no? Vendió el 62% de las reservas de oro, por si no lo sabían. Cobró las casas a 690 millones en Providencia. ¿Recuerdan? Esas casas prefabricadas que no valían más de 80 millones de pesos, las cobraron a 690 y alegaron que era por el transporte de los materiales a la isla. 4.5 billones de pesos en nóminas paralelas. Se robaron 500.000 millones de La Paz, que aún no se ha investigado. Se robaron más de 400.000 millones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Se robaron 70.000 millones del Internet de los niños. Pero el señor dice no dar espejos retrovisores, cuando estos escándalos están como enterraditos, pero esperemos que la Fiscalía los desentierre y los pongan en evidencia. Dejó un desfalco de 34 billones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Él dice que los bajaron, que para que creciera la economía cuando estaba creando un hueco fiscal, señores. Entrega el país con un déficit del 83 billones de pesos. Deja una deuda pública de 101.000 millones de dólares. Deja una deuda externa de 175 billones de dólares. Pero el señor dice que todo lo hizo bien, ¿no? Pues acá dice David Porras también. No más retrovisor. Recientemente la Contraloría hizo hallazgos en donde se descubrió que en el 2020, en su gobierno, se usó el dinero de la salud para hacer yoga, compra de regalos, hacer viajes, entre otros patrocinios. Y es tan descarado de decir que no más espejo retrovisor. Es que ahí está la respuesta, ¿no? Lorena Mesa le dice, cara de retrovisor, en tu gobierno presuntamente las EPS se robaron 6 billones y también falta saber si también lo hicieron con 5.3 billones más. Por semejante desfalco, la Contraloría reportó 37 hallazgos de incidencia penal y fiscal. Rata, cara de retrovisor, le dicen al señor Iván Duque. Se le cae aquí las mentiras que quiere, pues, hacerle creer al pueblo colombiano. Por otro lado, Katy Jubinado entregó rueda de prensa a varios medios diciendo cómo va la gestión de Petro en sus 2 primeros años de gobierno. Y ahí en que la señora rajó hasta donde más no pudo, pues, hacer. Escúchenla y verán. Nos vamos a la Cámara de Representantes en este balance de los 2 primeros años del gobierno del presidente Gustavo Petro. Representante Catherine Jubinado, usted ha sido bastante crítica del gobierno del presidente Gustavo Petro. En este balance que hace de estos primeros 2 años, la nota que le daría de 1 a 10, definitivamente pues se rajaría. Me imagino que alcanza el 3 o tampoco. La verdad es que yo de 1 a 10 de usted le voy a dar 5. Le voy a dar 5, entendiendo este gobierno como un gobierno bastante regular. Yo no voy a entrar, digamos, en posiciones extremas de decir que todo con este gobierno es malo y que no hay nada para resaltar, ¿no? Yo creo que las noticias que tuvimos de reducción de la pobreza en semanas pasadas a partir de datos oficiales del DANES es una buena noticia. Que en medio del estancamiento de la economía el sector agro esté jalonando es una buena noticia. Que el turismo esté creciendo es una buena noticia. Que se controle la inflación también. La estabilización del fondo de combustibles, que aunque es una medida supremamente impopular, era lo correcto. Pero hay muchos elementos que yo considero malos y algunos los considero incluso feos, terribles. Entre lo malo le puedo decir lo que ya dije. Colombia es el país que menos creció en la región en el último año. Este es el gobierno con la peor ejecución presupuestal de la última década. La paz total es un total fracaso, es un fracaso total, es un recrudecimiento de la violencia total. Los grupos armados ilegales se han expandido, el Estado Mayor Central, para empezar, se ha expandido en un 40% solamente en el primer año del gobierno Petro. La profundización de la crisis de la salud, las cuentas alegres y la desfinanciación del presupuesto 2024, que también tiene cuentas alegres para 2025. Y en lo feo, y cierro con esto, definitivamente los escándalos de corrupción,
todo lo que está pasando en la unidad de gestión de riesgo, las presuntas transacciones politiqueras en el Congreso de presunta compra de votos de congresistas a cambio de aprobar las reformas, la violencia de género con funcionarios machistas que todavía están atornillados en sus cargos, los ataques y las calumnias permanentes a la libertad de prensa, el doble rasero con el tema de Venezuela y la dictadura Maduro. Entonces yo creo que aquí hay un gobierno que tiene demasiados retos y desafíos y que está muy comprometido para cumplir sus propias promesas de campaña en los 2 años que restan. Representante Catherine Jubinao, quiero que me hable de la agenda legislativa y de la relación con el gobierno, entre el gobierno y el Congreso. Se radicaría una nueva reforma de la salud, bien importante. Entonces des en cuenta cómo esta señora llegó al Congreso apoyando a Petro, captando su votación, le sacó ventaja mediática en los momentos de señalamientos nacionales a Petro y hoy lo califica con el 5, es decir, ni bueno ni malo. Así es la señora tibia, pues Catherine Jubinao, ¿no? Pero miremos las facetas de Jubinao cuando sale llorando o cuando dice que va a ir a ver ballenas para que ustedes se den cuenta cómo es de camaleónica esta señora. Mucho cuidado para las próximas elecciones de volver a elegir estos, pues, congresistas. Me consideraron este año la mejor representante de la Cámara de Colombia. Entonces yo me siento honrada del trabajo que hago. Lo hago con todo el compromiso. Lo hago con toda la responsabilidad. Lo hago con todo el amor y la entrega. Me aguanto muchas cosas como esta, justamente por la convicción de trabajar por mi país. Y puede que esta señora me haga esto tan horrible y puede que hoy yo me sienta muy contrariada por el nivel de maldad y mezquindad que puede haber en algunas personas, pero yo estoy muy tranquila y yo puedo mirar a mis electores. Esto lo decía por el video que ella misma grabó con la señora Angélica Monsalve, fiscal de la Nación, ¿no? Entonces des en cuenta cómo esta señora trae las 1000 caras. Y cuando lo estaba grabando, así decía, ¿no? Para ser la mejor congresista del mundo mundial. Y para eso necesito hacer 2 cámaras y 2 senados. Esto es 16 años como parlamentario. Y después. Justo después me quiero ir a una isla, frente al mar, y descansar y no saber nada de este país. Y si el país sigue mal, que yo espero que no, yo espero que en 16 años estemos un poquito mejor. Pero si seguimos mal, pues ahí sí un poco me tocará a los Fajardo decir, no voy a ver ballenas. Porque ya hice mi servicio por el país. Espero que me saque estos 16 años a ver si estoy bien. A ver si logró los 16 años, porque no creo que le alcance. Otra fue Catherine Miranda, que describió como decepcionante los 2 años de gobierno, ¿no? Sacó un terino diciendo, a 2 años del gobierno Petro, descríbalo en una palabra, empiezo yo, decepcionante. Otra persona que se hizo elegir con los votos de Gustavo Petro y ahora pues raja él y quería ser presidente de la Cámara de Representantes. Hágame el berraco favor. Colombianos, hasta acá este video, les pedimos que compartan, se suscriban y nos vemos en uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.